Bienvenidos a Bondad Oculta, el lugar donde cada historia toca el corazón y nos recuerda que la verdadera bondad aún existe. La noche en que Daniel Ferrer pronunció aquellas palabras, el vestíbulo del hotel quedó en silencio. Necesito una esposa ahora. Ven conmigo. Clara Mendoza, que llevaba 6 años trabajando como camarera de pisos, dejó quieto el carrito. Frente a ella estaba el hombre que aparecía en revistas financieras, dueño de una cadena hotelera, millones de euros y una reputación de hierro. Clara lo miró sin bajar la cabeza. Señor Ferrer, ¿se encuentra bien? Daniel señaló su reloj. Mi abuela está muriendo. Su última voluntad es verme casado antes de esta noche. Si no lo hago, perderé el control de la empresa familiar. Clara pensó que había escuchado mal. ¿Y por qué yo? Porque eres la única persona aquí que no me trata como si fuera importante. Aquella respuesta la desconcertó. Daniel necesitaba una esposa de apariencia sencilla para una cena familiar. Su abogado había preparado un acuerdo. Sería un matrimonio de conveniencia por 6 meses con una compensación económica suficiente para resolver cualquier problema. Clara rechazó la propuesta. No puedo vender mi vida. Daniel apretó la mandíbula. No estoy comprando su vida. Estoy pidiendo un favor. Entonces pídaselo a alguien que pueda aceptar sin sentirse atrapada. Se dio la vuelta. Pero entonces escuchó una voz detrás. Por favor. Daniel nunca había dicho aquella palabra con tanta desesperación. Clara se detuvo. Al regresar a casa esa noche, encontró a su madre sentada junto a la ventana. Tenía las manos temblorosas y una factura médica sobre la mesa. Su hermano menor necesitaba una operación que la familia no podía pagar. Clara recordó la cifra del contrato. Era suficiente. Al día siguiente aceptó, pero impuso 3 condiciones. No habrá mentiras sobre mi familia. No me tratará como empleada cuando estemos juntos. Y jamás utilizará mi necesidad para humillarme. Daniel respondió, acepto. La boda civil se celebró esa misma tarde en una pequeña oficina. No hubo flores ni invitados, solo un abogado, 2 testigos y la mirada preocupada de Clara. Cuando Daniel colocó el anillo en su dedo, ella sintió que acababa de entrar en un mundo que no le pertenecía. Horas después llegaron a la mansión familiar. La abuela de Daniel estaba en una habitación privada. Era una mujer de 90 años, delgada, pero con ojos sorprendentemente vivos. Miró a Clara y sonrió. Así que finalmente encontraste a alguien. Daniel tomó la mano de Clara. Sí, abuela. La anciana observó sus dedos unidos. No me importa cuánto dinero tenga. Solo quiero saber si ella conoce tu corazón. Daniel permaneció callado. Clara respondió, todavía no. La abuela soltó una carcajada. Entonces quizá haya esperanza. Durante la cena, los familiares de Daniel llegaron vestidos con elegancia. Su primo Sebastián fue el primero en atacar. Una camarera. Clara sintió el golpe, pero permaneció serena. Daniel levantó la mirada. Mi esposa tiene nombre. Sebastián sonrió. Solo digo que esto parece desesperación. Daniel iba a responder, pero Clara tocó discretamente su brazo. Déjalo. Aquella noche, Daniel descubrió algo inesperado. Clara no necesitaba que él la defendiera siempre. Sabía defenderse sola. Al día siguiente, Clara acompañó a la abuela al jardín. La anciana le preguntó cómo había conocido a Daniel. Trabajando. ¿Y qué viste en él? Clara pensó unos segundos. Un hombre que parece tenerlo todo y, sin embargo, nunca se permite descansar. La abuela cerró los ojos. Eso es exactamente lo que vi cuando era joven. Poco a poco, Clara empezó a descubrir el hombre detrás del traje. Daniel desayunaba solo. Trabajaba hasta la madrugada. No soportaba que alguien cerrara una puerta con fuerza. Guardaba fotografías antiguas en un cajón que nunca abría delante de nadie. Una noche, Clara lo encontró sentado en la cocina. No puede dormir. No. ¿Por qué? Daniel miró una fotografía. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Después tuve que dirigir la empresa. Todos esperaban que fuera fuerte. Clara se sentó frente a él. ¿Y quién cuidó de usted? Daniel soltó una sonrisa amarga. Nadie. Ella no respondió. Simplemente dejó una taza de té delante de él. Por primera vez en años, Daniel no estuvo solo durante una noche difícil. Los meses siguientes cambiaron lentamente su relación. Daniel comenzó a llegar temprano. Clara empezó a reírse de sus costumbres absurdamente serias. Un domingo, él intentó cocinar y quemó la cena.
Clara lo miró. Tiene millones pero no sabe freír un huevo. Daniel se echó a reír. Es un defecto de mi educación. Ella también rió. La casa, que siempre había parecido un museo, empezó a sentirse como un hogar. Pero entonces apareció el problema. Sebastián descubrió el contrato matrimonial. Amenazó con revelarlo públicamente para destruir a Daniel y quedarse con la empresa. Si no me entregas el 30% de tus acciones, mañana todos sabrán que tu esposa fue contratada. Daniel quedó pálido. Clara escuchó la conversación desde el pasillo. Aquella noche hizo la maleta. Cuando Daniel la encontró, ella estaba junto a la puerta. ¿Te vas? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro acuerdo terminó siendo exactamente lo que prometí que no sería, una jaula. Daniel se acercó. Clara, no me digas que me necesitas. Él guardó silencio. Clara continuó. Necesito saber si me quieres cuando no haya contrato. Daniel sintió que aquella pregunta era más difícil que cualquier negociación de su vida. Sí, ella lo miró. Entonces demuéstralo. Clara se marchó. Durante 3 días Daniel no pudo concentrarse. Finalmente reunió a su familia y reveló públicamente el contrato. Clara aceptó ayudarme porque necesitaba dinero para salvar a su hermano. Yo acepté porque tenía miedo de perder mi empresa. Pero durante estos meses descubrí que el acuerdo más importante de mi vida nunca estuvo escrito en papel. Sebastián intentó interrumpir. Daniel levantó la mano. No voy a ocultar mi vergüenza para proteger mi reputación. La noticia se extendió rápidamente. Algunos periodistas lo llamaron manipulador. Otros dijeron que Clara lo había utilizado. Pero Daniel no respondió. Vendió parte de sus acciones y pagó personalmente la operación del hermano de Clara, sin pedirle que regresara. Después fue al pequeño apartamento donde ella vivía. Clara abrió la puerta. ¿Qué haces aquí? Daniel sostuvo una caja. Te traje algo. Ella no la tomó. No quiero dinero. No es dinero. Dentro estaba el contrato matrimonial. Daniel lo había roto en pedazos. No quiero que seas mi esposa por obligación. Quiero preguntarte si quieres empezar conmigo desde cero. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y si digo que no? Daniel tragó saliva. Entonces me iré. Ella lo observó durante largo tiempo. ¿Y qué harás con la empresa? La dirigiré. Solo. Probablemente. Clara sonrió. Siempre has sido malo pidiendo ayuda. Daniel también sonrió. Estoy aprendiendo. Ella tomó su mano. Entonces entra. Un año después, la abuela de Daniel falleció tranquilamente, rodeada de familiares. Antes de morir, llamó a Clara. Gracias por enseñarle a mi nieto que una casa no se construye con mármol. Clara lloró. ¿Qué se necesita? La anciana apretó su mano. Alguien que se quede cuando no hay nada que ganar. Aquellas palabras se convirtieron en la frase que Daniel nunca olvidaría. Meses después, Daniel transformó uno de sus hoteles en un centro de formación gratuita para trabajadores de bajos recursos. Clara supervisó el programa. Cuando un periodista le preguntó por qué había hecho aquello, Daniel respondió, porque durante mucho tiempo creí que el dinero podía resolverlo todo. Mi esposa me enseñó que algunas heridas solo se curan cuando alguien decide quedarse. Clara lo corrigió delante de todos. No fui yo sola. Él también decidió cambiar. Daniel la miró. Y esa fue la mejor decisión que he tomado. Años después, Clara seguía trabajando en aquel proyecto. Daniel continuaba siendo millonario, pero su vida era distinta. Ya no cenaba solo. Ya no trabajaba hasta la madrugada. Y, sobre todo, había dejado de confundir poder con seguridad. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Daniel recordó aquella primera noche. Te dije, necesito una esposa ahora. Ven conmigo. Clara soltó una carcajada. Fue la peor propuesta matrimonial de la historia. Lo sé, y casi te digo que no. Lo sé también. Ella lo miró. Sabes que cambió mi decisión. Daniel negó con la cabeza. Cuando dijiste, por favor. Él bajó la mirada. Estaba desesperado. No, estaba siendo humano. Daniel tomó su mano. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces él dijo, si pudiera volver atrás, nunca te pediría que fueras mi esposa para salvar mi empresa. ¿Qué me pedirías? Daniel sonrió. Que caminaras conmigo, sin contratos, sin guardaespaldas y sin promesas imposibles. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Eso sí podría aceptarlo.
¿Alguna vez has conocido a alguien que pareciera tenerlo todo y, sin embargo, estuviera completamente vacío por dentro? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Clara cuando aquel hombre poderoso te ofreciera dinero a cambio de un matrimonio? Quizá habrías pensado en tu dignidad, quizá en tu familia, quizá en la necesidad urgente de sobrevivir. Clara también tuvo miedo, pero aquel acuerdo inesperado terminó revelando una verdad que ninguno de los dos había buscado. El amor no llegó cuando firmaron. Llegó cuando el contrato dejó de importar. Llegó cuando Daniel reconoció su propia fragilidad. Llegó cuando Clara entendió que aceptar ayuda no significaba perder su valor. Y llegó, finalmente, cuando ambos tuvieron la libertad de marcharse y decidieron quedarse. Una noche, muchos años después, Daniel encontró aquel viejo contrato en una caja. Lo sostuvo entre sus manos y recordó cuánto había cambiado. Después lo llevó al jardín. Clara estaba sentada bajo un árbol. ¿Qué tienes? Daniel mostró los papeles. La historia de dos personas que no sabían lo que estaban haciendo. Clara sonrió. Entonces quémala. Daniel encendió una cerilla. El papel comenzó a arder. Las llamas iluminaron sus rostros mientras el viento dispersaba las cenizas. Daniel tomó la mano de Clara. Gracias por no salvarme. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque me enseñaste a salvarme yo mismo. Clara sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Y aquella noche comprendieron que algunas personas llegan a nuestra vida disfrazadas de solución, cuando en realidad vienen a enseñarnos una verdad mucho más profunda. No necesitamos que alguien nos complete. Necesitamos a alguien que nos recuerde quiénes somos cuando el miedo nos hace olvidarlo. Daniel había buscado una esposa para salvar una empresa. Encontró una compañera que salvó su corazón. Clara había aceptado un matrimonio para salvar a su familia. Encontró una vida donde finalmente podía ser valorada, escuchada y amada. Y quizá esa sea la parte más hermosa de toda historia, que a veces aquello que comienza como una necesidad termina convirtiéndose en una elección. Una elección libre, una elección sincera, una elección que no necesita contratos. Con el tiempo, la historia de Clara y Daniel dejó de ser un secreto familiar y se convirtió en una lección que ambos repetían a quienes comenzaban a trabajar en el hotel. Daniel decía que ningún puesto hacía superior a una persona y que ninguna dificultad hacía inferior a nadie. Clara añadía que la dignidad debía cuidarse incluso en los días más difíciles, especialmente cuando aceptar una oportunidad parecía la única salida. Juntos visitaban el centro de formación cada viernes. Escuchaban historias de madres solteras, jóvenes sin experiencia y trabajadores que habían perdido la esperanza. Nunca prometían milagros. Ofrecían capacitación, tiempo y una puerta abierta. Una tarde, una muchacha preguntó a Clara qué había aprendido de todo aquello. Ella respondió que había aprendido a no juzgar una propuesta por su apariencia, sino a mirar las decisiones que vienen después. Daniel, sentado cerca, sonrió porque sabía que aquella frase también era para él. Ambos habían comenzado con miedo y terminaron eligiendo libertad. Aprendieron que quedarse también puede ser un acto de valentía. Porque cuando dos personas deciden quedarse incluso después de que desaparecen las razones para hacerlo, ya no existe obligación. Solo existe amor. Gracias por acompañarnos en Bondad Oculta. Cuídense mucho y que la bondad siempre ilumine su camino. Hasta la próxima.